Buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque también el programa sale en las tardes. Gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizar su canal cristiano, la única televisión cristiana en la frontera más grande del mundo. Damos gloria a Dios por este honor, por este privilegio, por esta bendición. Agradecemos de verdad, de corazón, a la gerencia de este ministerio poderoso, Grace Randall, todo su equipo de trabajo de esta televisión que por los últimos 20, 25 años han hecho posible que sigamos nosotros siendo bendecidos a través de la palabra del Señor. Así que gracias por estar con nosotros. Un abrazo fraternal a todos los hombres y mujeres llamados por Dios a predicar el evangelio del Maestro, la palabra de salvación. Les bendecimos, les animamos a seguir hacia adelante predicando y en la buena batalla de la fe, como nos dice el gran apóstol Pablo. Así que es un día bonito, este es el día, dice la Escritura, que hizo el Señor para nosotros. Así que en este día nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar. También damos la bienvenida a la grande multitud que nos acompaña a través de Facebook Live. Bienvenidos a todos nuestros amigos, hermanos, familia que también nos sintonizan. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por compartirlo también. Así que le agradecemos que estemos en este lugar y le agradecemos que escuchen, que busquen lápiz y papel. Hoy el tema, vamos a hablar acerca de los diezmos y las ofrendas. Pero es interesante, yo creo que nos va a gustar porque vamos a ver cosas que están en la Biblia. Lo podemos llamar, le podemos poner el tema, yo creo, a la prosperidad bíblica. Cálmese, no la prosperidad que a veces no hemos entendido, pero la prosperidad bíblica es lo que vamos a aprender, a enseñar, a predicar en esta mañana, en esta noche. Acuérdese que el programa también sale este mismo día a las 11:30 de la tarde, así que si por alguna razón a usted le interesa, algún ser querido, sus pastores que no estén mirando el programa, pues dígale que esta noche a las 11:30 también vuelve a pasar. Mi nombre es el pastor Félix Pagán, pastor de la iglesia Abundancia de Paz, aquí en esta gloriosa ciudad de El Paso, Texas. Aquí estamos, el Señor aquí nos ha trasladado, aquí llevamos más de 20 años, gracias al Dios Todopoderoso, predicando y enseñando la palabra del Señor. Aquí el Señor se nos ha revelado poderosamente, aquí nos ha sostenido, aquí nos ha guardado, nos ha dado una congregación que con respeto a todos mis allá amigos y hermanos que también son pastores, hemos dicho que somos los pastores más felices del Paso, porque la congregación, la familia de la fe que nos ha dado el Señor, por años se han mostrado fieles, generosos, en gran manera. Acabamos de celebrar 30 años de ministerio, nos hicieron una fiesta totota. Realmente estamos bendecidos por todos lados, como decimos allá en la isla, porque la congregación Abundancia de Paz es una gente que ama al Señor, es gente que aman su palabra, apasionados por las cosas del Señor, y damos gloria a Dios por ello. Así que el tema de hoy, diezmos y ofrendas. A ver, busca lápiz y papel. Yo sé que este tema, como bueno, algunos otros que predicamos, a veces no se nos ha revelado o no lo hemos entendido, o a veces vamos en contra de ello, pero si está en la Biblia, pues lo tenemos que enseñar. Alguien dijo, y digo alguien dijo porque yo no lo he leído de esa manera, pero he oído decir que Jesucristo habló más de las finanzas, de la mayordomía, de las finanzas, de las ofrendas, aún de los diezmos, habló Jesucristo allá en Mateo 23. Habló más de este tema que del reino de los cielos y el infierno combinado. Entonces, es un tema que es bíblico y que a la luz de la palabra lo podemos predicar y lo podemos enseñar. Ahora, la pregunta es esta, escríbalo. La pregunta es esta, porque nosotros hablamos de diezmos y ofrendas. Y la pregunta es esta, ¿habla la Biblia de los diezmos? ¿Habla la Biblia de las ofrendas? Porque obviamente si no está en la Escritura, pues no tenemos nada que decir. Es como en una ocasión un amigo
en la oficina trabajando. Él creía en otra religión. Y yo le dije, pues vamos a hablar de Jesucristo. Y él me dijo, pero no uses la Biblia. Le dije, bueno, pues entonces pues, no tenemos nada de qué hablar. No tenemos nada de qué hablar. Si no voy a usar la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, pues entonces, pues, ¿de qué vamos a hablar? Es lo mismo cuando a veces nos preguntan y nos dicen, ¿y usted qué cree de este tema? Realmente lo que nosotros creamos tiene cierto peso, cierto valor, pero es lo que Dios dice. O sea, ¿qué dice Dios de ese tema? ¿Qué nos dice el Espíritu Santo de ese tema? Entonces, conforme a lo que la Biblia dice, es que nosotros podemos opinar, podemos decir. Ok, entonces, ¿habla la Biblia de los diezmos y ofrendas? Vamos a ver. En el primer libro, mire qué interesante. En el primer libro de la Biblia, se conoce como Génesis o como el comienzo o principio, ¿no?, de todas las cosas. En el capítulo 14, búsquelo. En el capítulo 14 de Génesis dice que Abraham salió a rescatar a su sobrino Lot. ¿Se acuerdan que Abraham, Lot se lo trajo? No se supone que se trajera a su sobrino, pero Abraham se lo trajo. Uno de los errores que cometió el gran hombre de la fe, y gloria a Dios porque está en la Biblia, porque nos enseña a nosotros, pero dice que a Lot y a otra gente vinieron el enemigo y se los llevaron. Entonces viene Abraham y pelea y tuvo una guerra con unos ciertos reyes enemigos, y la Biblia dice que el Señor le dio la victoria a Abraham. Luego dice, cuando regresó de la victoria, ¿quién usted cree que vino a felicitar a Abraham? Nada más y nada menos que Melquisedec. Melquisedec, dicen los que estudian, que es una teofanía de Cristo. Es una teofanía, es decir, es una aparición de Dios en forma humana. Y este Melquisedec es una palabra compuesta, Melquisedec. Melqui, rey, Sedec, sacerdote. Entonces se le acerca Melquisedec y lo felicita. Y dice la Biblia que Melquisedec, léalo, está en la Biblia, le dije, ¿dónde? Génesis 14, dice que este rey, que ya le dijimos es una teofanía, es una figura de Jesucristo. La Biblia dice que Melquisedec sacó pan y vino. ¿De qué nos habla a nosotros el pan y vino? Nos habla posiblemente de la cena del Señor, pero nos habla de pacto. Pacto, sacó pan y vino. Y la Biblia dice que hizo Melquisedec, hizo pacto con Abraham. ¿Y qué usted cree? ¿Qué usted cree que sacó Abraham para sellar, para confirmar ese pacto? ¿Listos? Aquí vamos. En el versículo 20 dice, y le dio Abraham los diezmos de todo. Piensen eso. ¿Por qué? ¿Por qué no le trajo una cabrita? ¿Por qué no le hizo una fiesta? ¿Por qué no le trajo un becerro? ¿Por qué no lo adoró? La Biblia dice que una vez que Melquisedec, que es una teofanía, es una figura de Dios en forma humana o de Jesucristo, y hace pacto con Abraham, ahora viene Abraham y para sellar el pacto, dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Piensa en eso, los diezmos. Entonces, para contestar la pregunta, la Biblia habla de diezmos en el primer libro, en el capítulo 14, dice que Abraham le dio los diezmos de todo. Ahora, aquí vamos. También oímos decir a las personas que no diezman o que obviamente no han entendido o que dicen, pues, eso ya no se hace. Escúchame bien, porque esto es lo que se enseña. Algunas personas dicen, no, el diezmo era para los judíos. El diezmo no es para nosotros. Ya nosotros no estamos en la ley. Ya nosotros no tenemos que diezmar y ofrendar porque ahora es por gracia. Es por gracia, es porque lo que Jesucristo ha hecho. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listos? Aquí vamos. A ver, dígame, vamos, dígame.
Vamos, ¿listos? Ok. Si el diezmo era de la ley, si el diezmo era para los judíos, y ya dijimos que la primera vez que la Biblia habla de diezmos es en Génesis 14. Aquí vamos. Cuando ocurrió esta escritura en Génesis 14, Israel no existía. ¿Listos? Ok. Agarra esos 3 detalles súper interesantes. Número 1, Israel no existía. Este evento de Génesis 14, donde Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, que ya dijimos es una figura del maestro, del Hijo de Dios de Jesucristo. Melquisedec, sacerdote, es lo que Jesús es. Entonces, 430 años antes de la ley fue que ocurrió Génesis 14. Piensen en eso. 430 aproximadamente. 430 años. Quiere decir que Israel no existía, no había nacido, no existía. Y Moisés, a quien se le dio la ley, no había nacido. Entonces, ese argumento de que el diezmo y la ofrenda es de la ley, ahí se derrumba totalmente. Ahí se desploma, se derrumba, porque, como ya mencionamos, Israel no existía y Moisés no había nacido. Déjeme darle un detalle súper interesante. Si los diezmos son de la ley y los primeros 5 libros de la Biblia pertenecen a la ley, y si leemos la Biblia, la ley no se le es dada a Moisés hasta el capítulo 19 del libro de Éxodo. Aquí vamos, agarra esto. Entonces, si la ley se le da a Moisés en el capítulo 19 de Éxodo, quiere decir que Génesis no es parte de la ley. Hello. ¿Qué está diciendo? Lo que dice la Biblia. ¿Agarro eso? Así que eso derrumba total y completamente el argumento de que ya no tenemos que diezmar, no tenemos que ofrendar, porque ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la primera vez que se menciona, la primera vez que Abraham honra a Jesucristo con diezmo y ofrendas, fue 430 años antes de que la ley existiera o que aún Moisés hubiese nacido. Piensa en eso, piénsalo, es para que piense. Mi intención sin duda es que usted vaya a la Biblia y ore al Señor y pregunte. ¿Por qué? Porque en el diezmo y la ofrenda es la fórmula que Dios Padre ha establecido para bendecir a sus hijos. Bíblicamente es lo que Dios ha hecho para bendecir a sus hijos. O sea, en la Biblia habla de principios. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer, tenemos que obedecer, tenemos que actuar en fe, creyéndole a la Biblia, creyéndole a la palabra del Señor, y uno de esos principios bíblicos que activan que la palabra se haga verdad, realidad en nosotros, es el diezmo y la ofrenda. Mire, ahora, para los que dicen que eso era de la ley o del Antiguo Testamento, ¿por qué entonces el escritor del libro de Hebreos, que yo creo que es Pablo, hay gente que dice, pues no sabemos quién fue, pues yo creo, esto es Pagán 1:1, yo creo que Pablo lo escribió. ¿Por qué? Porque Pablo fue de todos los hombres de la Biblia el más que recibió revelación del reino de Dios. Pablo no como los otros 12 discípulos, luego apóstoles, no caminó con Jesucristo. Él lo dice, todo me ha sido revelado por revelación. Porque es mejor tener revelación que conocimiento.
El conocimiento no nos lleva muy lejos. El conocimiento también nos bendice, nos fortalece, nos podemos expresar mejor, podemos hablar más. Pero es con la revelación que entramos al reino de Dios y que Satanás tiene que obedecer. Hay personas que saben hermenéutica, apologética, todos esos, psicología, teología, pero tienes que tener revelación. Si no hay revelación de la palabra, el enemigo se va a reír. Ok. Entonces, miren lo que dice Hebreos capítulo 7 en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7 en el Nuevo Testamento, la misma escritura que leímos allá de Abraham y Melquisedec. Ahora el escritor del Nuevo Testamento en el libro de los Hebreos la trae a colación. Ahora viene y la trae otra vez. Y lo dice y lo menciona. Y está hablando de Melquisedec y está hablando de Abraham. Entonces el diezmo y la ofrenda no es cosa del pasado, es cosa de nuestros días. Yo le digo, cuando hablo de los diezmos y ofrendas a mis hermanos, a mi familia de la fe, abundancia de paz, le digo, óigame, para las personas que dicen que la iglesia, ¿por qué se pide dinero? ¿Por qué le pedimos dinero al ancianito, a la ancianita? ¿Por qué le pedimos dinero a la madre soltera? ¿Quieres saber por qué? Para que nunca les falte. Para que siempre tengan todas sus necesidades suplidas. Para eso es que le pedimos dinero, el diezmo y la ofrenda a la congregación. Esa es una razón. La otra razón es, yo le digo a ellos, óigame, ese foco, como aquí ahora, ese foco que tiene 1000 voltios, 1000 watts, ¿quién va a pagar esa energía eléctrica? ¿Quién la va a pagar? Dígame si es simplemente lógica, ¿no? O sea, ¿quién va a pagar el teléfono? ¿Quién va a pagar el agua? ¿Quién va a pagar el gas? Dígame, de hecho, ¿quién va a pagar la hipoteca del edificio? Entonces, sí se necesita dinero. Y sí, tenemos que diezmar y ofrendar. Oh, otra más, que no se me quede. ¿Y quién o cómo se va a sostener a la familia pastoral? Que la Biblia me dice a mí, a los que trabajan en predicar y en enseñar, dice la Escritura, y lo dijo Jesucristo, dice Pablo, dice, a los que trabajan en predicar y en enseñar, que vivan del Evangelio. Ahí tiene. ¿Me sigue? Entonces, el diezmo y la ofrenda no es cosa de la ley, no es cosa del pasado, no es cosa para los judíos, es cosa de ahora, es cosa de todos los días. Dígame usted, ¿cómo se van a sostener los misioneros? Dígame, Abundancia de Paz sostiene actualmente 3 misioneros, 4. Una familia, un hombre, una pareja y dos jóvenes, muchachas jóvenes. Uno está creo que en África y otra está por aquí por Luisiana. De misioneros. ¿Quién los va a sostener? Esa es la razón por la cual la Biblia habla de diezmos y la Biblia habla de dinero. Y esa es la razón por la cual usted debe ser o debe cumplir con esa responsabilidad. Porque déjeme decirle algo. El diezmo y la ofrenda, agarre esto. El diezmo y la ofrenda están ligados a la salvación de las almas. ¡Ay! ¿Qué dice? Blasfemia. No. Le acabo de decir. ¿Quién sostiene a los misioneros?
¿Cuál es la función del misionero? Porque ellos también tienen que vivir en algún lugar, con respeto, por favor. Ellos también necesitan comer. Ellos también tienen necesidades. Necesitan artículos personales, necesitan agua, teléfono, o sea, transportación. ¿Me sigue? Entonces, si no hay una iglesia que se hable de este tema de diezmos y ofrendas, y esa iglesia sostiene, apoya a esos misioneros, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces, es a través de diezmos y ofrendas que sostenemos eso y que la Biblia claramente establece que lo debemos de hacer. Permítame hablarle ahora de algo también poderoso. De hecho, estamos hablando del libro, estamos tomando esta información de nuestro próximo libro, ya pronto sale, esperamos en 1 o 2 semanas. Le titulamos al libro que habla de la prosperidad bíblica, de lo que estamos hablando ahora. Le pusimos el título, lo titulamos Aterrorizando al enemigo con el primogénito. ¿Por qué? Aterrorizando al enemigo con el primogénito. ¿Por qué? Porque encontramos algo en la Biblia y es tremendo. Encontramos en la Biblia algo que nos da mucha luz en cuanto al poder que hay, la gloria que hay, lo sobrenatural que se desata, que se abre con el diezmo y la ofrenda. De hecho, es una realmente, creo yo, Pagán 1, 2, que el enemigo trata de engañar a la gente, especialmente a los cristianos, diciéndoles que no hay que diezmar, que no hay que ofrendar, porque eso era cosa del pasado, o como ya mencionamos, para la ley o para los judíos. Pero si vamos a ver, el diezmo y la ofrenda abren, de hecho, está escrito en la Biblia, las ventanas de los cielos. El diezmo y la ofrenda es, como ya dijimos, lo que Dios usa, el principio bíblico para bendecir a sus hijos. Permítame adelantarle, voy a decir algo un poquito fuerte, pero si es verdad, tenemos que decir la verdad. Escúchame bien. Cuando una persona, yo lo hago, porque yo entiendo que es verdad. Cuando una persona de la congregación o cualquier persona me pide oración por sus finanzas, escúchame, esto es importante, esto es sumamente importante. Cuando una persona me pide a mí oración por sus finanzas, yo le hago una pregunta. Antes de orar, le hago una pregunta. ¿Estás diezmando y ofrendando? Pero es que, entonces, no puedo. Escúchame, yo sé que esto es quizás no muy bien recibido, pero yo le digo, pues entonces, yo no puedo orar. ¿Qué quieres que ore? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la única manera de que nuestras finanzas estén fortalecidas y todas nuestras necesidades suplidas es diezmando y ofrendando. No hay más. Escúchame, es que no la hay. Pero ¿qué está hablando? No la hay. Escúchame, por favor, a las personas que dicen no encuentro trabajo o el dinero no me alcanza, o haga oración por mis finanzas. No, escúchame, la única, exclusivamente, absolutamente, categóricamente de que nuestras finanzas se fortalezcan es diezmando y ofrendando. Vienen muchas escrituras a mi mente, viene una, pero vamos a pasar a un video musical. Vamos a pasar a un video. No se vaya porque este se supone está caliente, ¿no? Este está caliente. Como decimos ella, esto está caliente aquí. Así que no se vaya. Regresamos. Gracias por su tiempo, gracias por sintonizar. Regresamos en unos minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Agradecemos, como hemos dicho, a esta gerencia, a este poderoso ministerio que nos dé la oportunidad
hemos estado aquí ya en los jueves. Hoy pues nos despedimos, pero regresamos pronto. Acuérdese, también queremos invitarle, si no se está congregando, lo cual es tiempo ya de hacerlo, queremos invitarle a la iglesia Abundancia de Paz. Estamos aquí en la gloriosa ciudad de El Paso, Texas. Estamos en el este de la ciudad. Estamos en cerca de la calle La Yarborough, bajando hacia el sur, encuentra la escuela Bel Air. A mano izquierda, frente a la escuela, está la calle Esther. Ahí estamos, en el 7959 de la calle Esther. A mano izquierda, ahí está la familia de la fe, Abundancia de Paz. Nos congregamos los domingos a las 11 de la mañana y los martes a las 7:30 de la tarde. Y lo que hacemos allí es lo que hacemos aquí. Usted abre su Biblia, yo abro la mía y juntos leemos y estudiamos la palabra del Señor. Así que si no se está congregando, entonces queremos que comience a hacerlo ya. Y venga, nos visite. Si el Señor le indica que ahí es donde quiere que eche raíces y sea un árbol poderoso junto a su familia, pues entonces le vamos a recibir con mucho gusto. También gracias a las personas que nos están sintonizando por Facebook Live. Gracias por su tiempo, gracias por apartar este tiempo. Y también queremos, por favor, decirle que comparta, por favor, este mensaje. Si usted entiende que es de bendición, compártalo también para que otros muchos sean bendecidos. Estamos tratando el tema de los diezmos y las ofrendas. Si usted acaba de sintonizar, estamos tratando y hemos dicho ya que hay personas que dicen que el diezmo y la ofrenda es cosa del pasado, es cosa de la ley, que era para los judíos, pero descubrimos en Génesis capítulo 14 que tal cosa no es cierta. Descubrimos que la primera vez que la Biblia menciona en Génesis 14 el diezmo que le dio Abraham a Melquisedec, y dijimos que Melquisedec es una figura de Jesucristo. Luego en Hebreos capítulo 7 vuelve, en el Nuevo Testamento, vuelve y menciona la misma escritura. Entonces, no es cosa de la ley, porque dijimos que cuando Abraham honra a Jesucristo, a Melquisedec, con los diezmos de todo, dice, y le dio los diezmos de todo, la Biblia dice, o nosotros sabemos, que la ley no existía. O sea, cuando eso ocurre, en Génesis 14, no había ley. La ley no existía, Israel no existía y Moisés no había nacido. Entonces, dijimos, ahí se derrumba el argumento de que los diezmos y las ofrendas no es para nuestros días, porque esa es cosa del pasado. Así que, entonces, ya eso ahí, no tenemos que hablar más de ello, porque ya estamos convencidos de lo que dice la Escritura, que el diezmo y la ofrenda es la fórmula bíblica que Dios ha establecido para que sus hijos seamos bendecidos a través del diezmo y la ofrenda. Y también dijimos que estamos ya a una semana de sacar nuestro próximo libro. Lo hemos titulado Aterrorizando al enemigo con el primogénito. ¿Y por qué? Porque la Biblia nos habla algo bien poderoso. En el Salmo 105, búsquelo, Salmo 105, versículo 6, mire lo que dice. Dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra. Y mire lo que dice, y mire lo que representa el primogénito. Aquí vamos, agarre, esto es importante. Dice, Salmo 105, 36, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, y dice que son los primogénitos. Mira, aquí vamos, dice que son, dice, las primicias de todas sus fuerzas. Eso es el primogénito. Las primicias, note, las primicias de todas sus fuerzas. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué murió el primogénito de Faraón y no Faraón? Porque Faraón es el rey, el emperador, es el que manda. Él tiene todo el poder.
Pero ¿por qué? Escúcheme. ¿Por qué al Señor se le ocurre? Porque si usted lee la Biblia, fue Jehová el que le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Porque, escúchame, el pueblo de Dios estaba cautivo. No todo el pueblo estaba en Egipto. No todo, porque Aarón no estaba, Moisés no estaba, Jetro no estaba, y eran gente de Dios. Entonces, no todo el pueblo estaba cautivo en Egipto. Pero la mayoría estaba ahí, llevaban ya mucho tiempo cautivo, ¿no? Ahora, ¿por qué el Señor le dice a Moisés, ok, vete a hablar con Faraón y dile que deje ir a mi pueblo? Para que, escúchame lo que dice la Biblia, para que me hagan fiesta. Al Señor le gusta la fiesta, ¿no? La alabanza, la alabanza y la adoración. Escúcheme. Entonces, el Faraón va y le dice, ok, deja ir a mi pueblo. Dios me dice que deje ir al pueblo de Dios. Y ahí Faraón, usted sabe, como bien terco él. Ok, entonces no quiso. Ok, entonces, ¡pam! La primera plaga. ¿Cuál fue la primera plaga? Fueron 10, ¿no? Fueron 10 plagas para que Faraón se doblara y dejara ir al pueblo de Dios, que lo tenía bajo opresión y trabajando y no le pagaba porque lo tenía de esclavos. Entonces trabajaban día y noche, no comían bien, no tenían buena medicina, no tenía buenas condiciones de trabajo, no tenía buenas condiciones donde vivir. Estaban cautivos el pueblo de Dios, algunos de ellos. Entonces Dios le dice, no, vamos a hacerlos libres, vamos a libertarlos. Y entonces el Señor llama a Moisés y Moisés va y habla con Faraón y le dice, mira, vengo de parte de Dios, dice que lo deje ir. Usted sabe todo lo que dice Faraón y quién es Dios y quién es Jehová y todo eso. Y entonces Faraón le dice, ok. Entonces el Señor le dice a Moisés, ok, pues vamos a atacar. Y la primera plaga, ¿cuál fue la primera plaga? El río Nilo se convierte las aguas en sangre. Y esto es importante porque para ellos el río Nilo era un dios. Y si usted lee la Biblia dice que las 10 plagas iban dirigidas a los dioses egipcios, porque se entiende y se dice que los egipcios tenían como 3,000 dioses. De hecho, el cual Faraón se consideraba una deidad, un dios. Entonces, ok, llegó la primera plaga y Faraón dice, que aquí no. Y la segunda plaga. ¿Y llegaron qué? Moscas y ranas y ¿qué más? Todas esas. Esas todas plagas. Llegaron, ¿no? 9 plagas. Y Faraón, que aquí, yo soy Faraón, que aquí mando yo. Entonces el Señor dijo, ok, vamos a ver qué hace Faraón ahora. ¿Cuál fue la plaga número 10? El primogénito. El Señor le dice a Moisés, ok, vamos ahora a quitarle el primogénito. ¿Y por qué el primogénito? Cuando el Señor le tocó el primogénito, ¿qué sucedió? Se dobla Faraón, se dobló, lo sintió, se postró y dijo, ok, váyanse de aquí. Pero la pregunta es esta, ¿por qué el primogénito? ¿Y por qué no a Faraón? Que es como decimos acá en hebreo antiguo, el mero mero. ¿Por qué no? Porque la Biblia nos dice por qué. Salmo 105, versículo 36. Hirió de muerte, y note, a todos los primogénitos, comenzando con el hijo de Faraón que se sentaba en su trono, en su silla. Luego, el primogénito de los animales. El primogénito aún de la gente que estaban en las cárceles. O sea, que el ataque fue contra los primogénitos de todo lo que le pertenecía a Faraón o a los egipcios. Entonces la pregunta, ¿por qué el primogénito? Pues aquí lo dice. Las primicias de todas sus fuerzas. Quiere decir, cuando el primogénito se le quita a Faraón, Faraón perdió toda su fuerza. Pues ese principio trabaja igual y exactamente con el primogénito de nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque el primogénito de mi pago, cuando yo recibo mi salario,
y lo he hecho por 35 años, porque llevamos 35 años convertidos. Y de hecho, acá, modestia aparte y sin ninguna jactancia, a mi esposa y a mí, realmente nadie nos tuvo que enseñar mucho acerca del diezmo y la ofrenda. Realmente, con respeto, fue algo que como que salió de nosotros. O sea, realmente el pastor no nos tenía que enseñar tanto o discipular tanto. Simplemente se pedían los diezmos y ahí estaban los diezmos. E irónicamente, permítame hacer una pausa, irónicamente, mi amada esposa de 42 años, ella se convierte primero al Señor. Un año después yo voy a la iglesia. Pero escúcheme, mi razón de no ir a la iglesia cristiana era, y yo le decía a mi esposa, escucha, esto es importante, yo le decía, esa gente lo que quieren es tu dinero. Mire, así le decía yo, esa gente, me refería quizás yo sea al pastor o a la congregación, pero pues yo no sabía, pero yo le decía, esa gente lo que quieren es tu dinero. Y no iba a la iglesia. Y yo no sé si mi esposa diezmaba o no, ella pues trabajaba también. Pero gracias al Señor por su gracia, su favor, su misericordia, su perdón, su compasión para con nosotros los seres humanos, fui a la iglesia. Un domingo, escúcheme, fui a la iglesia. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? El primer domingo que voy a la iglesia, y mi razón de no ir a la iglesia era que yo decía, esa gente lo que quieren es tu dinero. Pues como decimos acá, pues para colmo, pidieron dinero 3 veces. Nosotros lo hacemos una vez, diezmos y ofrenda, tráigalo por favor, honre al Señor con su diezmo y ofrenda. En ese día que yo fui, y la primera vez, el primer domingo, 3 veces pidieron dinero. La primera acá, porque había para aquellos tiempos, no hace mucho, pero había iglesias que tenían la escuela bíblica. Todavía hay personas que lo hacen. La escuela bíblica era, veníamos una hora antes y los adultos acá y los jóvenes allá y los niños allá, y ahí se daba la escuela bíblica. Pues ahí pidieron dinero, ahí pasaron la bolsa, a ver, den dinero. Luego nos vamos al santuario. Allá el pastor pidió el diezmo y la ofrenda. Y acá estoy yo. ¿Cómo usted cree que estoy yo acá? Y para colmo, después de los diezmos y la ofrenda, pidió el pastor la ofrenda misionera. Me acuerdo como ahora, han pasado 35 años, pero me acuerdo como ahora. Inmediatamente que salimos del edificio y puse un pie con mi esposa fuera del edificio, ¿sabe qué le dije? Te lo dije, esa gente lo que quieren es el dinero. Así le dije. Pero otra vez, nuestro Dios es un Dios compasivo, perdonador, un Dios de amor. Y volví otra vez a la iglesia, gloria a Cristo, pues ya me entregué al Señor. El Señor me encontró. Pero inmediatamente que nos convertimos, sin ninguna fuerza, sin ninguna oposición, comenzamos a diezmar, pero a diezmar de verdad. O sea, a diezmar como se diezma y a ofrendar. Entonces, de eso es que se trata. El diezmo y la ofrenda es la fórmula bíblica para el Dios Padre bendecir a sus hijos. Eso es lo que podemos llamar la prosperidad bíblica. Y entonces, volvemos ahora a las plagas. ¿Por qué Faraón se dobló a la plaga número 10 cuando su primogénito le es quitado? Porque la Biblia me dice a mí, lo encontramos en el Salmo 105, versículo 36, 37, que toda la fuerza está en el primogénito, en las primicias. Lo que quiere decir, y por eso la plaga atacó no solamente al hijo, o sea, al humano, al hijo, sino a los de su ganado también. Porque ahí le quitó la fuerza económica. La fuerza, de hecho, ganado, viene la palabra ganancia del ganado, porque antes se hacía así, se hacían los trueques.
Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que la fuerza de nuestras finanzas para que siempre tengamos está en la primicia del diezmo y la ofrenda. Ahí está. Ahí es que está. Ese es el secreto. Y por eso yo creo, con cariño y respeto, que el enemigo pelea esto. Por eso dice, no tienes que diezmar. De hecho, he conocido con respeto a personas, pastores, que dicen también, creen lo mismo. Dicen, no, eso no es para ahora. Será rico el pastor, me imagino, ¿no? Será rico y no necesita dinero. Pero la Biblia me dice a mí que Cristo le dijo a Pablo. Pablo me dice a mí que Cristo le dijo a los que trabajan en predicar y en enseñar el evangelio. La palabra, el Señor le dice que vivan del evangelio. Eso está en la Biblia. Entonces, ese es el secreto del primogénito. Volvemos a preguntar, ¿por qué no mató a Faraón? Que era el emperador. No. Le quitó, escúchame, para quitarle la fuerza, para quitarle la habilidad de gobernar. Lo que hizo el Dios del cielo fue quitarle el primogénito, la primicia, el primogénito. Cuando le quita el primogénito, se dobla Faraón. ¿Y qué usted cree? Que salieron de Egipto. Escúchame, esto es importante. Mientras el primogénito de Faraón seguía vivo, escúchame, el pueblo de Dios seguía en cautividad. ¿Cuándo fue que el pueblo fue libre? Cuando el primogénito es quitado. Se le quita la fuerza y se fueron. Y esto es lo bonito. Aquí vamos. Esto es lo bonito. Lo bonito es que ya que Faraón no tiene fuerza, ¿qué hicieron los judíos? ¿Qué hicieron? De hecho, las mujeres. ¿Qué hicieron las mujeres? Le tocaron a las puertas a los judíos y le dijeron, y les reclamaron. No fue que le dijeron si puede, no, les reclamaron. Le dijeron, hemos trabajado 100 años, no nos han pagado, ahora me tienes que pagar. Y la Biblia dice que lo sacó el Dios del cielo con oro y plata. O sea, es decir, los años que el enemigo le había robado, están aquí, tienes que agarrar esto. Tienes que entender de lo que estamos hablando. No te cierres, por favor. No te encierres en lo que ya sabes. Escucha, lee, pregunta, cómprame el libro. Ya pronto el libro sale. Se titula Aterrorizando al enemigo con las primicias. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, la Biblia dice, ahí mismo en el Salmo 105, léalo, dice, y lo sacó con oro y plata. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que las mujeres fueron, le tocaron en las puertas a los judíos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que los judíos se aterrorizaron. Dice, terror llegó a ellos. De ahí es que sacamos el título. Terror llegó. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza, están débiles, ya nada pueden hacer. Ahora el que está en control es el pueblo de Dios. Ahí está en control el pueblo de Dios. Y dice así, y dice que le dieron oro y aretes y prendas y oro de todo. Y salieron ricos de Egipto. O sea, el enemigo tuvo que pagarle por todos los años que no les había pagado. Por eso dijimos, escúchame, si sus finanzas no están bien, si usted tiene problemas, dificultad con su dinero, con sus finanzas, escúchame, la oración no te va a ayudar. El ayuno no te va a ayudar. Escúchame, con respeto y mucho cariño, lo que tienes que hacer es comienza ya a diezmar y a ofrendar. Pídele perdón a Dios, pídele perdón, dile, Señor, pídeme perdón, te he robado, Señor, no he diezmado, Señor, no he ofrendado, Señor, no creí, tenía miedo. Pero hoy me arrepiento y ya el domingo comienzo a diezmar y a ofrendar. Y luego usted me va a llamar y me va a decir, ¿sabes qué? Pastor Pagán, gracias por enseñarme la Biblia. Así dice, lo sacó con oro y plata. Oh, y dice algo más. Salmo 105, léalo. Dice, y no hubo
en sus tribus, y la gente dice que eran como 3 millones, y dice, y no hubo en sus tribus, en 3 millones, dice la Biblia, y no hubo uno que hubiese salido enfermo de Egipto. Piensen eso. Piensen. Es que, pero no salieron enfermos porque se comieron el cordero. Yes. Se comieron el cordero. Jesucristo, Hijo de Dios, es el que sana. Pero el oro y la plata fue el primogénito. Así que esta es mi enseñanza para este día. No me crea a mí, obviamente, porque soy hombre. Créale a Dios, créale a la palabra. Salmo 105, léale todo esto que hemos hablado, léalo. Y pregúntele al Señor. Pablo lo dijo bien claro. Y ya lo dijimos, y esto vuelvo y lo repito otra vez. Si tiene dificultad en las finanzas, la oración no lo va a hacer, el ayuno no lo va a hacer. Lo único que nos va a sacar del hoyo económico financiero es que comencemos a diezmar y a ofrendar. Es la única fórmula bíblica. Gedeón es un ejemplo, rapidito, me queda un minuto. Gedeón, ¿se acuerda de Gedeón? ¿Qué dice la Biblia? Que empobrecía. Por 20 años venía el enemigo, le tumbaba la cosecha, todo, le robaba el ganado, todo. Gedeón, capítulo 6 de Jueces, léalo. Vino el ángel, le dijo, varón esforzado y valiente. Gedeón se asustó y le dice, ¿qué es? Y le dio la estrategia para que saliera de la pobreza, que dice que de esta manera empobrecía a Israel en gran manera. El Señor no le dijo diezma y ofrenda, no le dijo ayuna y haz oración, saca 7 días, no. ¿Cuál fue la estrategia? Gedeón le dijo, no te vayas, le dijo al ángel, no te vayas hasta que traiga mi ofrenda. El ángel no le dijo, ay Gedeón, no tienes, estás pobrecito. No. El ángel le dijo, aquí me quedo hasta que tú regreses. Vino Gedeón, trajo la ofrenda, ¿y qué usted cree que pasó? Gobernó Gedeón por 40 años y el enemigo, dice la Biblia, léalo, por 40 años en el reinado de Gedeón, el enemigo no pudo penetrar y robarle más. Está en la Biblia, le digo, esto está en la palabra del Señor. Entonces arrepiéntase con cariño porque es verdad, si no lo ha hecho, si fuiste engañado por el enemigo de que no tienes que diezmar y ofrendar, arrepiéntase, le pida perdón a Dios y ya mañana, el domingo, dígale, aquí está Señor, mi diezmo, pero diezmo, ahí como es, el diezmo, ahí está, las primicias. Y arriba del diezmo, la ofrenda. Y las ventanas de los cielos se te van a abrir. Gracias por su tiempo, han sido muy amables. Gracias por soportarnos este tiempo, esta hora. Acuérdense, esta noche vuelve a pasar el programa a las 11:30 de la noche. Que la paz del Todopoderoso gobierne sus mentes y sus pensamientos. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Yo creo que esta palabra va a llegar a tu vida y esta palabra sin duda va a ser lo que está escrito. Que la pase bien, nos vemos en la próxima ocasión.